watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the... Bueno, pues estamos aquí con Ramón Lobo. Yo decía al principio que había algo de lo que quería hablar con él, que es un poco personal y que es el nuevo Ramón Lobo. Claro, entre el domingo pasado y este domingo ha ocurrido una cosa que es muy importante para ti. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú, que me da vergüenza. ¿Qué te va a dar vergüenza? Tú no tienes vergüenza, hombre. Has cumplido 65 años. Sí, la verdad es que fue curioso porque fue un día que me levanté eufórico y lo primero que hice fue bajar a cargar el bono transporte que ya me había sacado 2 meses antes. O sea, perdona, vamos a ir parte por parte. Tú ya te habías sacado el abono transporte para la tercera edad, para el primer día que cumplía 65 empezar a usarlo. Exacto. Me lo recomendó una mujer del metro que aquí en Ópera. Le pregunté, ¿esto cómo se hace? Me dice, tienes que llamar aquí, pides ahora tal. Dije, pero el día del cumple. Dije, no, hazlo ya y te guardas la tarjeta y el día de tu cumple lo cargas. 9:50 y puedo viajar por toda la comunidad. Sí. Y entonces es como un triunfo, después la sensación de decir, 65 años, hemos llegado, que no hay tanta gente que llega. Yo tengo un montón de amigos que van quedándose en el camino, la última Alicia Montano. Claro. Y la sensación de que llego bien, más o menos, bien de cabeza, tocando las narices, ahí en Twitter y en otros sitios, aquí también, diciendo un poco lo que quiero. Y después la sensación esta que nosotros, por lo menos en el trabajo que hice yo de ir a conflictos, viví la última etapa del periodismo de oro y bailé mucho. Y de repente la música se paró en el 2008. La música de la financiación de ese tipo de viajes. Sí, se paró en el 2008 en Wall Street y luego ya se ha ido parando por la excusa de la crisis, pues ha parado todo. Y los que tienen 40 y 50, esta gente no va a bailar nunca, ya. Y los que tienen 20, igual si tienen paciencia algún día bailarán. Entonces la sensación de haber vivido una época estupenda. Estamos hablando de nuestra profesión ahora mismo. Sí, nuestra profesión. Sí. Y entonces, bueno, pues tiene una sensación estupenda. Entonces... Claro, tú decías antes que a los 30, 40 todavía crees que puedes ser presidente del gobierno, o presidente de Apple, o intento saber, o rico, ¿no? A partir de los 50 lo que quieres es, como dice Juanjo Millar, siempre dice que hay que conseguir mantenerse vivo entre los 50 y los 60, porque en esa década caen como moscas. Exacto. Si llegas a los 60 ya tiras. Sí. Y luego a partir de los 60, claro, en tu caso, y tú lo conversábamos el día de tu cumpleaños cuando charlábamos por la noche, te entra una cierta euforia. Sí, porque había un informe de la BBC hace poco, y mencionabas tú uno de La Vanguardia también, que es eso, que a los 20 o 30 años tienes todas las esperanzas, crees que vas a llegar a ser presidente del gobierno, no sé qué, presidente de Apple o presidente de la comunidad de vecinos. Luego a los 50 ya sabes que no vas a hacer nada de esto y lo que tienes miedo es que te despidan, que está bien porque al final te acaban despidiendo. Y después a partir de los 65 es como si llegaras a la verdad. Yo leí una entrevista a La Libertad de poder decir lo que quieras. Leí una conversación hace muchos años en El País, semanal, entre Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman y Eugenio Scalfari, fundador de La Repubblica, el periódico italiano, el gran periódico italiano. Y claro, decían lo que les daba la gana. Eran 3 personas que ya habían, no solo que estaban pensionados, sino que habían conseguido el éxito en su profesión. Yo siempre pienso que tenemos 3 biografías mínimas y si la segunda, que es la laboral, consolidas la sensación de que has conseguido algo, que has hecho algo, estás satisfecho con ese tipo de vida, la tercera es fantástica. Hombre, y en tu caso coincide además con el doctor honoris causa que te nombran el martes que viene, con lo cual es una especie de regalo también a tu experiencia. Por cierto, habrá muchos militares, me imagino, sentados allí. No lo digo porque tú te pones muy nervioso con los militares, ¿sabes? No, pues mi padre fue militar fracasado y su único éxito fue el cuartel de mi casa, que era yo el único soldado. Sí, no me gusta, no me gusta mucho los militares. No me gusta la gente que se disfraza. No me gusta la gente, me sospechan. O sea, los médicos que se ponen bata, los jueces que se ponen toga. Bueno, pues yo el martes me voy a disfrazar también. Es peligro eso. Esta conversación la tenemos también en referencia a otra que tuvimos hace semana y pico y que no tenía que ver con tu cumpleaños, tenía que ver con una sensación. Y es una conversación que además hemos tenido mucho en la redacción. En la redacción de la SER, con varias personas he tenido esa conversación. Es contemplar
cómo cada vez más ministros son más jóvenes que tú. Te das cuenta de que van llegando presidentes del gobierno, todos vamos envejeciendo, entonces hay un momento en el que de repente el presidente del gobierno es más joven que tú, o la mitad de los ministros son más jóvenes que tú, ¿no? Y entonces de repente ves que hay ministros que tienen 30 años y claro, cuando tienes gente que tiene una cierta edad se pregunta, ¿no serán demasiado jóvenes para ser ministros? Y no nos damos cuenta de que eso ha pasado siempre, ¿no? Sí, de hecho, la persona que nos acompaña tuvo la virtud pues de ser el más joven del gobierno de entonces, ¿no? En cambio hay países como Italia donde a los 60 años eres una joven promesa, o en Estados Unidos tenemos un presidente con 74 años, me parece que sí, y un listado de candidatos que tienen 90 para arriba. Elizabeth Warren el otro día estuvo muy bien cuando dice, usted va a ser la mujer más vieja si llega presidente, y dice, bueno, voy a ser la mujer más joven. Claro, pues la primera. Las dos cosas a la vez. Claro, pensamos en Irene Montero y es muy joven, es tremendamente joven, pero hubo un antecesor suyo en el cargo, un ministro de Trabajo, que fue todavía más joven que ella cuando llegó al cargo. Antes, cuando ha llegado al estudio, le he preguntado qué relación mantiene con la política y me ha dado la mejor respuesta que me puede dar, que es la misma que la mía, es decir, distancia. Porque además él sabe seguramente que aquí no invitamos a políticos, en todo caso a expolíticos como él, que es Joaquín Almunia. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Antes decíamos, Ramón y yo, los pantalones de pana de entonces son la coleta de ahora. Bueno, yo no me acuerdo si en aquella época había gente con coleta. Yo he conocido ministros con coleta, pero ya estando yo trabajando en Bruselas, un ministro sueco de Economía, llevaba una coleta estupenda, era conservador, por cierto. Eso sí que es un contraste, no se lo espera uno. Pero esa reticencia que se tiene hacia políticos que tienen incluso a lo mejor una estética que es de una generación posterior a la tuya, es la misma que se tenía contra vosotros, ¿no? Es esto que se decía, no, es que los Beatles de entonces pues son a lo mejor el Zetangana de ahora. Sí, yo recuerdo el primer Consejo de Ministros en diciembre del 82, fíjate los años que han pasado. Y yo me había ido el día anterior para la toma de posesión, o 2 días antes, no me acuerdo cuándo fue la toma de posesión, al Corte Inglés a cortarte el pelo, vas a decir, ¿no? No me acuerdo si me corté el pelo y la barba que tenía entonces, pero me compré un traje, claro, yo no tenía traje y entonces era inverosímil que se pudiese ir a una toma de posesión, claro, sin traje y sin una corbata, ¿no? Entonces me compré el traje, pero que no me llegaba el presupuesto para comprarme un abrigo, entonces me fui con una trenca al Consejo de Ministros y el ABC me echó una bronca tremenda en aquellas páginas del hueco grabado del ABC de la época. Ah, sí, esto era muy duro, pero tú tenías la sensación, no ya entonces, que obviamente en el nombramiento, en aquella victoria que era histórica, eras muy joven, sino cuando llegas al ministerio, supongo que tú a lo mejor eras el más joven y eras el que mandaba. Sí, no sabía el primer día que yo pisé el ministerio como ministro, que ya lo conocía de antes de mi época de oposición o de economista de la UGT, pero no sabía yo si iba a poder mandar mucho o no, y la verdad es que se podía mandar muchísimo. No solo porque un ministro tiene que mandar, tiene que dirigir y tiene que orientar, sino porque teníamos 202 diputados. Claro. Fíjate quién los pillara ahora. Sí, esto de tener 202 diputados para los oyentes más jóvenes es una cosa que pasaba antes, sí, y que no va a volver a pasar nunca, en el siglo pasado. Para que la gente lo recuerde, ¿no? Pero tú recuerdas miradas reticentes de personas que decían, bueno, a lo mejor también era porque eras un socialista, que entonces también... Sí, yo recuerdo miradas, no sé si reticentes, me imagino que habría muchas, pero lo sabían disimular, pero expectantes, y como diciendo, a ver, ¿qué van a hacer estos? ¿Qué van a hacer estos que llegan por primera vez al gobierno, que no tienen experiencia de gobierno? A ver qué nos pasa con esto, ¿no? Y claro, en la administración, en los funcionarios de la época, pues había también, por supuesto, socialistas y gente de izquierdas, pero me imagino que la mayoría habían votado a la UCD o algunos a Alianza Popular, ¿no? Y estaban allí expectantes y quizás con algo de prevención. No diré miedo, pero sí prevención, ¿no? Pero luego la verdad es que los funcionarios de la época eran extraordinariamente respetuosos, ¿no? Se ponían de pie al principio. Yo enseguida les dije, oiga, por favor, no me hagan esto. Entrabas en la sala a una reunión de lo que sea y se ponía todo el mundo de pie, ¿no? Como cuando entra Trump a las ruedas de prensa. Claro, vosotros llegasteis y no había nadie que os dijera, esto ya lo hemos hecho, se hace así, porque teníais mayoría absoluta y de repente ocupabais la sala del Consejo de Ministros. Quiere decir que la gente de Podemos ahora pues está rodeada de personas que saben cómo funciona un poco la burocracia, ¿no? Para vosotros, entonces éramos perdidos. nuevos. Claro, estáis súper perdidos. Había algún miembro del gobierno, por ejemplo, Fernando Morán,
Durán, que era el mayor de todos nosotros, era ministro de Exteriores, que él había sido diplomático durante muchos años. Era el mayor de todos, nos parecía casi un abuelo, y tenía 55 años, yo creo. Y por eso, de hecho, se hacían tantos chistes sobre él, seguramente, ¿no? No. Los chistes del abuelo. ¿Te recuerda, Ramón? Hay un paralelismo, yo creo, también, ¿no? Lo que estamos contando. Sí, pues se juega siempre con el miedo de la imagen, como si tener corbata te garantiza algo. Tener corbata te puede garantizar que tienes delante un hacker, o tienes un ladrón, o tienes un corrupto. Claro. No te garantiza nada. Lo que importa son los hechos, es cómo se actúa, ¿no? Vosotros llegasteis al gobierno y enseguida se produjo la nacionalización de Rumasa, que fue también una expropiación. Que sonaba todavía más duro. Sí, que fue como una puñetazo encima de la mesa. Ojo, que vamos en serio, ¿no? Sí, no se lo creían. Ruiz Mateos creía en aquella época, febrero del 83 fue la decisión sobre Rumasa, él creía que podía echar un pulso al gobierno. Y no sé si conocía a alguno del gobierno antes, que se las habría encontrado en algo, pero se equivocó totalmente, fue al revés. Su actitud de desafío y de creer que se podía pasar la legislación por el arco del triunfo, pues le costó más cara, porque probablemente con una actitud de Ruiz Mateos y de la gente que había en aquella Rumasa, pues que hubiesen tratado de cooperar en resolver aquel lío que había en aquella empresa, el grupo de empresas, pues se hubiese encontrado una solución menos drástica. Pero bueno, como no colaboró, pues fuimos a la expropiación. Tú te reías antes cuando Ramón hacía este recorrido por sus décadas, ¿no? La década del éxito que voy a tener, la década de me han despedido, que Ramón pasó por ahí porque le pilló el aire del país, y ahora la época un poco de estoy vivo, voy a disfrutarlo. ¿Tú has ido ganando con la edad? Ahora, ¿te puedo preguntar qué años tienes? Tengo 71. 71. Sí. Sigues trabajando en un think tank, sigues viajando mucho a Bruselas, sigues haciendo cosas. A Bruselas y por ahí, por Europa, básicamente. Pero lo que tú quieres, básicamente. Hago exactamente lo que quiero, lo que me apetece hacer. Y si hay alguna cosa que no me apetece hacer, no la hago. Y si hay alguna cosa que me apetece hacer y me la proponen o me la busco, la hago. Y no me cuesta nada estar activo trabajando en lo que me gusta, pero no estaría yo dispuesto por ningún concepto a hacer algo que no me apetezca en este momento. Hay una anécdota muy divertida de la campaña es muy conocida, de la campaña de Ronald Reagan en Estados Unidos, cuando creo que tenemos por ahí la grabación. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired. En la reelección, un periodista le dice que ya es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, si va a tener la energía de ser presidente a la edad que tenía, que creo que eran también 70 y pico años, ¿no? Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all. Entonces, él respondía que en absoluto tiene ninguna duda de que puede responder ante cualquier circunstancia y que de hecho que él no va a jugar con la edad como arma electoral y por tanto no va a echar en cara a su contrincante la inexperiencia de su juventud, ¿no? Yo no sé, Joaquín, ¿tú crees que has ido ganando cosas o echas de menos a lo mejor la temeridad de la juventud en política, digo, la inexperiencia te da frescura? No, lo que pasa es que la experiencia te enseña en qué tipo de decisiones puedes hacer una temeridad y en qué tipo de decisiones es mejor no hacerla. Eso vale la experiencia para eso. La experiencia de ver una decisión que se toma aquí o en cualquier otro país. Y uy, esta decisión no la han pensado bien, ¿no? No se ha ponderado los pros y los contras. Y toda decisión en política, sobre todo si es importante, puede tener muchísimas ventajas, debe tener muchas ventajas, pero puede tener inconvenientes y normalmente una decisión ambiciosa crea ganadores, pero crea perdedores también. Y hay que tener en cuenta los pros y los contras. Y eso es la experiencia. Con la perspectiva de la edad, y esta es una pregunta, no te quiero poner en un lugar complicado y no sé si, supongo que mantienes tu carne del PSOE y todo esto, pero ¿con quién te sientes más identificado cuando contemplas este nuevo gobierno? ¿Con los socialistas que repiten legislatura, aunque fuera corta la primera, o con los que acaban de llegar y que tienen muchas ganas de cambiar cosas y que son muy jóvenes? Bueno, de los que acaban de llegar, alguno quizás o alguna puedo conocer, pero de los que estaban ya en el anterior gobierno, que tampoco duró una eternidad, duró año y pico, conozco a alguna gente muy bien y con muchos de ellos y ellas me siento muy cómodo. Ramón, ¿tú crees que la juventud en periodismo también es un valor que a veces despreciamos?
Yo creo que es que no tiene mucho que ver la edad. Sí, la edad te da la madurez de saber cuándo tienes un párrafo y cuándo tienes una historia. Pero yo creo que lo importante es la calidad. Hay gente joven haciendo un trabajo extraordinario y hay gente con mucha experiencia haciendo un trabajo horrible. Sin ninguna duda, eso es así. Y hombre, la experiencia te ayuda, pero no es imprescindible tener una experiencia previa para llegar a un gobierno, para llegar a un puesto, un trabajo de mucha responsabilidad, ¿no? Si te sabes lo que tienes que hacer muy bien, tienes las ideas claras, encuentras quien colabore contigo, un equipo, sabes dialogar, eso, puedes hacer cantidad de cosas sin haber estado nunca antes allí, ¿no? Claro, pero detectáis, lo pregunto a los dos, prejuicios por edad. Desde luego los existen por avanzada edad. De hecho, los americanos tienen hasta una palabra que es ageism, que es como se ejerce una especie de racismo contra los mayores, ¿no? Pero hay prejuicios contra los jóvenes solo por ser jóvenes. Entre la gente mayor muchas veces hay prejuicio. Y yo creo que siempre suelo decir que hay que descontar cuando emitimos un juicio sobre alguien que es joven o que tiene poca experiencia o no tiene experiencia. Cumpliendo años, sientes que te puedes quejar de más cosas en público, ¿no? Como pues que, sí. Y usted le está diciendo que se queje más todavía. Que se queje, que forme parte de asociaciones, que proteste contra el ageism, que se decía antes, ya está traducido por edadismo. Edadismo, sí. Ramón, bueno, ¿qué te falta? Mi madre, que tiene casi 96 y está regular de la cabeza, le dije, madre, voy a cumplir 65. Y dijo, ¡qué barbaridad! mi madre es británica, o sea que además tiene conserva sí, lo que pasa es que eso a veces se dice, diciendo, pues él tiene 65, a saber cómo ando yo. No, le dije, bueno, también me dijo hace 2 o 3 años, ¿con qué estás? Digo, estoy con una novela. Y me dice, qué valiente a tu edad, ¿no? Cuando un padre te dice eso, también esto duele mucho, ¿eh? Bueno, pero yo creo que son consejos básicos y la genética jugará un papel. Si su madre ha llegado a esa edad, es posible que Ramón tenga buenos genes, ¿no? La genética juega un papel, pero a estas edades que andamos nosotros, la genética es responsable más o menos del 25% de lo que somos. El 75% restante es el tipo de vida que uno ha llevado, las actitudes que haya tenido, los factores de riesgo a que haya estado sometido y cosas así. Esto lo dice mucho Luis Rojas Marcos, ¿no? Las personas felices llegan mejor a viejas y viven más años. Lo dice la literatura médica en cualquier aspecto. Es curioso esto de cómo se puede vincular la felicidad, también la capacidad de hablar, ¿no? Rojas Marcos también dice esto, cuanto más hablas, es posible que vivas más, y en este sentido Ramón tampoco necesita ese consejo. Antes nos reíamos, no sé si lo escuchaba, porque cuando ha dicho lo del agua, Joaquín le ha pasado su vaso de agua a Ramón, y yo creo que así ha pensado que va a vivir un año más. Que me hayan dicho líquido, no me hayan dicho agua, que hay que beber mucho líquido. No, sí, es verdad, el líquido vale, pero en fin, hay que diferenciar líquidos y líquidos. Con o sin. José Manuel Rivera, que es catedrático de Geriatría en la Universidad Complutense de Madrid, y además hemos contactado con usted a través de Guillermo Altares, que es quien nos ha pasado el contacto. Gracias, José Manuel, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. ¿Tú tienes una rutina, Joaquín, para estar fresco y para estar sano? Bueno, tratar de ser feliz. Eso es lo que hablábamos antes, hacer cosas que te apetecen hacer, pero hacer cosas, no quedarte simplemente apoltronado. Y luego, por indicación de un colaborador de esta casa, de Miguel Ángel Aguilar, tengo un monitor de gimnasia 2 días a la semana. Ya, ¿sabes? No te puedes imaginar lo que me sorprenda que ese sea el consejo que te ha dado Miguel Ángel Aguilar. Pues a mí también me sorprendió. Porque te habrá dicho monitor 2 veces a la semana y whisky 4 veces al día. No, yo lo del whisky 4 veces al día depende de qué día. Ayer por la noche, como tenía que venir aquí temprano, me tomé solo vino tinto. Oye, que te agradezco la conversación, Joaquín, el paseo y el madrugón no, porque me imagino que estarás levantado ya hasta la hora del día. Y suerte en todo lo que hagas. Te suelo escuchar, pero no de 8 a 9, a partir de las 9, sí, los fines de semana. Sea lo que sea, que sigas haciendo lo que te da la gana, que es lo importante. Muchas gracias. Entre otras, escuchar tu programa, que me parece que está muy bien. Gracias, te lo agradezco. Y a Ramón, pues nada, si quieres a los 75 hacemos otra cosa. 75 es un chollo porque te saltas toda la seguridad de Estados Unidos. Llegas al TSA, dices 75 y pasas en directo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, yo creo... Oye, ahora de momento disfruta el abono transporte, que está muy bien. Sí, sí. Sí. Que por cierto, un amigo común te va a hacer una lista de las cosas a las que te tienes que apuntar.
cosas, la tarjeta oro de Renfe, todas estas cosas. No, yo estoy la tengo, pero es una porquería la tarjeta dorada de Renfe, ni siquiera es dorada. No, pero ¿Ves? Ya está protestando. acepto consejos de gente de la Comunidad de Madrid que me diga, en Pinto tienes que ir a comer a tal sitio. Entonces me cojo el monotransporte y me voy a comer a tal sitio. Hasta luego, Ramón.